Este es un caso clínico de una pieza tratada endodónticamente con necesidad de reestructurarse utilizando el poste de fibra de vidrio. Esta es una secuencia de videos que explican el paso a paso del tratamiento, por lo que en este video veremos los requerimientos esenciales para la indicación de un poste, tanto metálico colado como de fibra de vidrio. Entenderemos la técnica utilizada para la configuración del nicho para postes desde una perspectiva estética, que aplican para cualquier tipo de postes, respetando así las características estructurales de la pieza endodonciada como los requerimientos de los materiales dentales. En este caso, específicamente, como ya hemos visto en las lecturas, el poste de fibra de vidrio se compone de cuarzo, fibra de vidrio y matriz de resina epoxi, dándole las características físicas similares a la dentina y estética al muñón. Por tal razón, es muy utilizado en el sector anterior. Sin embargo, no significa que no se pueda utilizar en el sector posterior. Para ejemplificar el procedimiento utilizaremos de muestra la pieza 9. Es importante tomar en cuenta las características de la estructura de la pieza. La literatura indica que solventes para uso endodóntico pueden afectar la microestructura tanto los componentes orgánicos como inorgánicos de la dentina. Así también, todo aquel instrumental que desgaste el diente afectando la macroestructura, comprometiendo la resistencia a la fractura en general. Otro aspecto a evaluar es el análisis dental. Todo parte de una planificación y en base al análisis dentofacial, dentolabial, gingival y dental, nos hace ser críticos y en este caso podemos observar que la arquitectura gingival es simétrica, al igual que la situación del plano oclusal. Por tal razón podemos tomar como referencia la pieza número 8. Como podemos observar, según sus medidas, la pieza 8 tiene una longitud cervicoincisal de 12 milímetros, mientras que la pieza 9 tiene de 5 milímetros. Como observamos, existen algunas áreas de caries dental que se pueden eliminar al realizar la insinuación de la preparación biomecánica. Esta insinuación de la preparación ayudará a saber cuánto tejido dentario remanente sano y si cumple con los factores estructurales para la colocación de un poste. Me refiero al efecto Ferrul. Tenemos claro que la longitud mínima de la preparación es de 4 milímetros y podríamos pensar que cumple con el mínimo para la retención de una corona. Sin embargo, el brazo de palanca es muy corto para dejar una longitud total de 12 milímetros, que es lo que hemos pensado en planificar de acuerdo a la pieza contraparte, que es la pieza 8. Es decir, tenemos aproximadamente 7 milímetros de restauración que no tendrá soporte dental. Esto podría llevar al fracaso en poco tiempo y pérdida final de la restauración. Por lo tanto, debemos colocar un poste que favorezca el brazo de palanca con el movimiento protrusivo y especialmente en la guía anterior. En ningún momento indicamos la colocación de un poste pensando en reforzar el diente. Únicamente lo hacemos con fines de favorecer la mecánica de la prótesis. Una vez tengamos clara la indicación del poste, procedemos a realizar llaves de silicona de nuestro encerado de planificación y debe de ser comprobado con el mock-up, ya que en él establecimos las dimensiones finales de la pieza. Recordemos que estas llaves deben de tener un grosor mayor de 2 milímetros para que tenga un cierto grado de rigidez y con esto poder confiar en su estabilidad dimensional. Una vez tengamos la llave de silicona, la seccionamos transversalmente y colocamos la parte palatina sobre el paladar, de tal forma que nosotros podamos observar el íntimo contacto que tenga la llave con las estructuras duras y blandas. Acá nos vamos a dar cuenta de la altura de la preparación que tenemos respecto a las dimensiones finales de la restauración. Con la sonda periodontal medimos la distancia entre el borde final de la restauración, que está dada por la planificación, hacia el borde incisal de la preparación, corroborando el espacio que se deja para el material restaurativo. Entonces, si tenemos una altura estructural en la pieza 9 de 5 milímetros,
y tenemos una distancia final de 12 milímetros, significa que tenemos que reponer 7 milímetros. Sin embargo, tenemos que restar 2 milímetros al espacio restaurativo para finalmente reponer 5 milímetros. Una vez se establezca la altura, emprendemos con el aislamiento de la pieza para hacer la remoción de la gutapercha y establecer la longitud del nicho para el poste. El instrumental que vamos a utilizar para acceder a la eliminación de la gutapercha son las fresas Gates-Glidden. Estas pueden ser la 1, la 2, la 3 y esto va a depender del diámetro del conducto. Estas fresas van a tener la ventaja de que no tienen una punta activa, así como la que observamos acá. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque podemos quedar socavados por la curvatura misma que tiene. Son fáciles de poder utilizar y poder eliminar la gutapercha, pero como les vuelvo a repetir, sí tenemos que tener cuidado en su utilización. Los sistemas de postes de fibra de vidrio por lo general tienen sus propias fresas o su propia secuencia de fresado. Y vamos a utilizar la última fresa de la secuencia para poder ensanchar el conducto de manera que coincida con el grosor del poste. El fresado para la elaboración del nicho no tiene como finalidad desgastar aún más el conducto, sino que el objetivo de este es permitir la pasividad del poste, de manera que pueda acceder libremente y que no tengan áreas de tensión y no tenga generadas principalmente por la fricción. Podemos utilizar las fresas piso para poder realizar este paso, sin embargo tenemos que tomar en cuenta qué tipo de poste vamos a utilizar. Si utilizamos postes rectos como los que observamos acá, sí podemos utilizar unas fresas piso, puesto que ellas también tienden a ser paralelas o tienden a ser rectas. Si vamos a utilizar fresas piso, pero los postes son de forma cónica, entonces tenemos que utilizar una técnica telescópica para poder ensanchar este conducto. Además, tenemos que tener mucho cuidado en su uso porque con esta sí podemos provocar perforaciones. En este momento, debemos determinar de cuánto va a ser la longitud del nicho para el poste. La radiografía periapical nos ayuda a determinar esta medida. Sabemos que existen diferentes métodos y en este caso se realizó de la siguiente manera. Se determinó la longitud final de la pieza midiendo en esta radiografía desde la línea de terminación hasta el ápice, siendo esta medida de 10 milímetros. Además, en este momento sumamos los 12 milímetros de la longitud coronal, dando como resultado 22 milímetros de longitud total del diente. Es importante tomar en cuenta siempre los 2 milímetros que corresponden al espacio de la restauración. En este momento contamos con la información. La primera es la distancia que tenemos de la porción más cervical hacia la parte más incisal de la estructura dentaria remanente, que es de 5 milímetros. Y a esto le sumamos los otros 5 milímetros que está representado por el punteado de color magenta, el cual identifica la estructura dentaria que nosotros tenemos que reponer. Si bien sabemos que 12 milímetros es la distancia cérvico-incisal final de la restauración, y en este momento le restamos los 2 milímetros que corresponderían al material restaurativo, dando como resultado 10 milímetros a la longitud total del muñón. Entonces, para saber la medida a la que tenemos que fresar, empezamos restándole a la longitud total, es decir, 22 milímetros, 2 milímetros que corresponderían al material restaurativo, dando como resultado 20 milímetros de distancia. Estos 20 milímetros los divido en tercios, dando así 6.66 entre cada uno de ellos. Y en una radiografía periapical podríamos visualizarlo de una forma similar a lo que tenemos en pantalla. Una de las técnicas para determinar la longitud del poste refiere que puede ser 2/3 de la longitud de la pieza. Esta medida desde el ápice de la raíz
hasta el borde incisal de la preparación biomecánica. Recordemos que todas estas medidas ya las tenemos. Por lo tanto, como podemos observar en la imagen, 2/3 corresponderán al poste y 1/3 corresponderá al sellado apical. La literatura reporta que 4 a 5 milímetros es el sellado apical mínimo de gutapercha, ya que si es menor a este, vamos a correr riesgo de desobturar. Lo que buscamos cuando hacemos esta técnica de 2/3 de longitud de poste o de nicho es romper el punto de fulcrum. Ya hemos visto en las lecturas que otra de las técnicas es también tomar la medida desde la cresta ósea hacia el ápice, dividirlo dentro de dos, sumarle 2 milímetros y con eso romper el punto de fulcrum. Lo que buscamos es que haya mayor cantidad de poste intraradicular o que sea al menos la relación 1 a 1 o por lo mínimo entre la longitud de poste dentro de la raíz como en la porción coronal. Tomando en cuenta que 2/3 corresponden a 13.32 milímetros, a esta cantidad le restamos 5 milímetros, que es la cantidad de estructura dentaria que se va a reponer. Por lo tanto, nos va a dar un resultado de 8.32 milímetros, que corresponderá al nicho que va desde el borde de la estructura dental remanente hasta la porción más apical del segundo tercio de la longitud. La longitud de trabajo se mide y se establece con el uso de una regla milimétrica y esta distancia se deja marcada con un tope para lima, como lo que observamos acá. En este momento eliminamos con una fresa redonda todo tejido que no permita el acceso recto de la fresa de trabajo. Además, nos puede ayudar para eliminar aquellas coberturas realizadas con resina para sellar el conducto. Únicamente colocamos esta fresa a nivel coronal, ya que si la hacemos intraradicular podemos correr el riesgo de hacer alguna perforación. Entonces es de tener mucho cuidado. Seguido de esto, utilizamos la fresa de trabajo que recomienda la casa del fabricante del poste. Y posteriormente, cuando ya la fresa llegue a la longitud de trabajo, colocamos el poste. La primera evaluación que tenemos que realizar es verificar que el tope del poste haga íntimo contacto con el punto de referencia de la estructura dentaria remanente. Cuando ya hayamos verificado esto, entonces tomamos una radiografía y en este momento tenemos que observar las siguientes características. Lo primero es que el poste haga un íntimo contacto con la gutapercha. Seguido de eso, verificar que haya un área lucente alrededor del poste. Esto significa que el poste está entrando con pasividad y que no tiene ninguna resistencia en su acceso. Esto es muy importante, ya que si existen áreas de retención o existen áreas de fricción, pueden generar tensión que más tarde pueden provocar un fallo cohesivo. Si esto es así, entonces procedemos a pasar la fresa final de la secuencia de fresado y posteriormente volvemos a hacer la prueba con el poste hasta que cumpla con los requerimientos mínimos que se solicitan. Cuando hemos verificado radiográficamente que la posición del poste se encuentra en condiciones aceptables, procedemos a hacer el recorte del mismo. Recordemos que finalmente el muñón tiene que tener una longitud de 10 milímetros. Por lo tanto, únicamente cortamos el poste a la longitud final que dejamos o que pensamos dejar el borde incisal. Es necesario hacer el recorte del poste antes de la cementación, ya que si se hace después de la cementación, podemos provocar fallas cohesivas y fallas adhesivas por las vibraciones que produce la fresa al momento de recortar. Por lo tanto, se sugiere hacerlo antes. En algunos casos, una técnica de colocación de poste de fibra de vidrio es colocar un poste accesorio. El poste blanco que observamos en la imagen de en medio es un poste accesorio. Y lo que va a hacer este poste es contrarrestar el grosor del material cementante.
Así pues, ocupa un espacio y al mismo tiempo tiene que ser recortado la longitud final del borde incisal del muñón. Cuando es evaluada radiográficamente y clínicamente la posición del poste de fibra de vidrio y esta misma es aceptada, procedemos a la limpieza intraradicular y a la cementación final del poste como a la conformación del muñón. Por lo tanto, esto será parte de una próxima lección.